Buenas tardes, mi nombre es Maribel Zapata Tegüe, estudiante de agronomía. El día de hoy voy a hacer la exposición correspondiente a la tarea 0, que es de microbiología, que se llama Reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Entonces vamos a iniciar. Primero, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología es la ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos. Pues estos son organismos muy pequeños, los cuales hay que observar a través del microscopio. Son muy importantes para que haya vida en el planeta y para que se origine la vida, son indispensables. Entre ellos se encuentran lo que son las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, los protistas, etc. La principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas, estos son dos de los tipos de células más comunes, y la diferencia que hay entre estos dos son que las procariotas no poseen un núcleo, entonces su información genética la guardan en los nucleoides. Y allí se encuentran las que son las bacterias y las arqueas, son las que hacen parte de los protistas. Los eucariotas tienen núcleo, tienen información genética y pues ahí ya encontramos que son un grupo de seres vivos más grandes, como lo son las plantas, los animales, los hongos, entre otros. ¿Cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Entonces, el tipo de microorganismos que los comprenden son los siguientes. En las procariotas se encuentran lo que son las algas, las bacterias y archaes. En las eucariotas se encuentran las plantas, se encuentran el tipo de microorganismos que están presentes en las plantas, en los animales y en los hongos. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Pues los factores que hacen este control o que lo delimitan, pues son las siguientes. La abundancia y diversidad de los microorganismos está relacionada con factores ambientales de los ecosistemas que existen. Además, estos pueden verse afectados por los diferentes contaminantes que ingresan en el suelo, en el agua, en el aire. Entonces eso puede afectar lo que son la existencia de la diversidad en el planeta, el exceso de contaminación. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat en el que viven? Teniendo en cuenta el hábitat de los microorganismos, se pueden clasificar en 5 grupos, que son los siguientes: hábitats en condiciones extremas, los hábitats de microorganismos aerobios, anaerobios y de los hidrobios y atmobios. A continuación vamos a explicar qué son cada uno de ellos. El hábitat en que viven. El hábitat de ambientes extremos, pues estos ambientes extremos hace referencia como a donde hay aguas, por ejemplo, muy calientes, donde las temperaturas son muy bajas, en lodos volcánicos, en zonas polares, entre otras. Allí se encuentra un tipo de microorganismo que es como el más reconocido, que son los extremófilos. Estos requieren, para poder sobrevivir, que las condiciones sean extremas, pues como ya se había mencionado anteriormente. Y de esos extremófilos hay 2 tipos que también son como los más comunes, que serían los alcalófilos y acidófilos.
Estos tipos de microorganismos los utilizan en la industria, investigaciones de biología molecular y en otras ciencias como la astrobiología. Los microorganismos anaerobios y microorganismos aerobios. Entonces, anaerobios tienen algunas características que son como que el oxígeno no les permite llevar a cabo su vida, o sea, mueren por causa del oxígeno. Están presentes en el suelo, en el agua, en los alimentos, en las plantas, e incluso en nuestra flora intestinal se pueden encontrar estos microorganismos. Y algunos son de tipo anaerobias, obligadas, facultativas y aerotolerantes. Entonces las que son aerobias obligadas necesitan entornos libres de oxígeno para poder sobrevivir. Las facultativas pueden utilizar el oxígeno que hay disponible en ese espacio y pues no se mueren tan fácil, lo usan a su favor. Las aerotolerantes, para hacer sus procesos, ellos no requieren absolutamente nada de oxígeno. Los microorganismos aerobios necesitan de oxígeno para poder sobrevivir y desarrollarse bien. Además, para cumplir sus procesos de descomposición de materiales presentes en algunos lugares donde ellos se encuentran, los microorganismos. Este tipo de microorganismos se encuentran las bacterias como los bacilos, los lactobacilos como la E. coli, la salmonela. Estos que acabo de mencionar son tipos de bacterias que son perjudiciales para la salud humana. Entonces, tener cuidado con ellos. Las hábitats de los hidrobios y los amnobios. Los hidrobios son organismos que viven en el agua. Y ahí se encuentran los alobios y limnobios. Los ammobios son el tipo de organismo que ya se han adaptado para subsistir en la atmósfera, en la atmósfera del suelo. O sea, ya están acostumbrados a vivir y a mantenerse en el suelo. ¿Cómo se clasifican las bacterias? De acuerdo a su forma y agrupación. Las bacterias tienen varias formas, de barra, de esfera y de espiral. Las que tienen forma de barra son el tipo de bacillus. El ejemplo de ellos son las bacterias como la salmonela y la E. coli, que ya se han mencionado anteriormente. Las que tienen forma de esfera son de tipo cocos. Estas se forman por medio de cadenas. Pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, tener cuidado con estar en contacto con bacterias. Las que tienen forma de espiral son del tipo espirilos con forma de espiral y también son dañinos para la salud. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en el planeta o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Los microorganismos en el planeta se encuentran en varias partes, como en el agua, en el suelo, en la atmósfera, dentro de algunos animales o también en su cuerpo, al igual que en las plantas. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Pues los microorganismos cumplen procesos muy importantes en la agricultura, como que le ayudan a la planta a absorber mejor sus nutrientes, a absorber el agua, a protegerse, entre otras. Además, bioestimulan el crecimiento de las plantas, de que absorban bien los nutrientes que ellas requieren para crecer y desarrollarse de manera adecuada. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Es importante porque pues hoy en día el suelo está muy contaminado por los insumos químicos que se usan en la agricultura, los contaminantes que vienen de las industrias, el exceso de el sobrecultivo, los monocultivos y todo eso pues degradan y deterioran el suelo, por lo cual es importante hacer estos procesos de bioremediación para que los suelos sean
vuelvan a tener esa fertilidad que han perdido. ¿Qué estrategias de biorregulación le llama la atención y por qué? La estrategia que me llama la atención es la de fitorremediación, por lo que esta utiliza las plantas para hacer el proceso de biorremediación. Y al utilizar las plantas, pues está contribuyendo también a cuidar el planeta, pues por el oxígeno y las demás sustancias que las plantas aportan para el medio ambiente. Conclusión. La existencia de los microorganismos en el planeta ha sido y es de gran importancia para el desarrollo de la vida. Las estrategias de biorremediación son muy valiosas para lograr descontaminar el suelo, el agua y las demás partes del medio ambiente utilizando los microorganismos. Muchas gracias.